Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo alrededor de la semana. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que me dio el Señor en esta semana respecto a Mateo 13. Este va a ser el inicio de un estudio en las 4 parábolas que hay en Mateo 13, respecto a la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza y la de la levadura. El día de hoy les voy a compartir la primera parte, la parábola del sembrador. Entonces, para los que tengan Biblia, diríjanse a Mateo capítulo 13, versículo 1, y lean conmigo donde dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Cuando el Señor Jesús empezó hablando de la tierra, había un propósito más allá de hacer una metáfora. Evidentemente, esta parábola, si uno lo ve con el entendimiento normal, digamos, cualquier persona, ya sea un musulmán, un hindú, puede ver esta parábola y entenderla como una metáfora hacia lo que ellos quieran entender. Pero bajo el marco teológico, bajo el entendimiento, bajo el conocimiento humano, esta parábola solamente tiene un significado, porque bajo el entendimiento humano, eso que dijo Jesús fue para las personas que estaban ahí escuchándolo a él. Sin embargo, el propósito de esta parábola va más allá de simplemente ser una metáfora, porque Jesús se la dejó a la iglesia, por algo está en la Biblia. No por hacer una analogía ni por hacer una metáfora, sino porque la palabra es vida. Y esta palabra tiene que ser vida en nosotros. ¿Dicen amén? La parábola del sembrador es la base y el fundamento del entendimiento tanto evangelístico como apostólico. En principio se refiere a los que recién están escuchando la palabra de salvación. Sin embargo, esto es apenas la punta del iceberg, ya que los pozos espirituales que hay en esta palabra son mucho más profundos. Esta parábola explica principios espirituales que también aplican a personas que llevan ya años en el evangelio. Los 3 pozos que Dios me mostró en esta semana los voy a compartir con ustedes. Amén. El primer pozo es entender a la semilla, cómo recibir al Señor como el Salvador. O sea, la semilla es la palabra de salvación. Ese es el primer pozo. Este es el más básico y el que se enseña en las universidades teológicas, que es el fácil de entender y de analizar con métodos humanos como la hermenéutica, el método deductivo, el método inductivo, lo que usted quiera utilizar. En principio se entiende que la semilla es la palabra de salvación que pone a Jesús como el Salvador y Señor de vida. Entonces, ese es el enfoque evangelístico. Los que fueron sembrados junto al camino, se entiende que son los que directamente no entendieron, por el motivo que fuera, que debían ser salvos.
o no entendieron a Jesús como su Salvador, o no comprendieron cómo Jesús los iba a salvar. Por lo que terminan de escuchar el mensaje de salvación y se les olvida y deja de importarles al momento de volver a vivir su vida normal. ¿Cuántos les ha pasado que le predican a alguien del evangelio o tocan un tema espiritual y entonces sienten donde se enciende el espíritu y ya están hablándole a la persona y esa persona, ay, de verdad, uy, me interesa, ay, sí, y esa persona también siente como un deseo, un anhelo de saber más de las cosas de Dios y todo, pero apenas le dejaron de hablar, al día siguiente lo ven y está igual, como si no le hubieran dicho nada, como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran hablado de nada. Pero todo lo que le dije ayer, sí, bueno, ya eso es que directamente no la entendió y el enemigo vino y robó esa semilla que fue sembrada. Eso es que directamente el enemigo agarró la palabra y se la comió. Entonces ya la persona no pudo llegar a ser salvo por ese motivo. Ese es el que es sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que sí entendió la salvación, recibió a Cristo en su corazón y hasta quiso entregarle su vida a Dios. Pero al no tener fundamento, es un niño fluctuante que se vuelve de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución y los problemas familiares por causa de Cristo, tropieza y se rinde. Entonces, este es bastante curioso porque rara vez se ve uno que sea buena tierra y que no sea sembrado en pedregales, porque el que recibió en el corazón y empezó muy bien en la iglesia y todo, pero llegó un hermanito y lo trató mal, o pasó algo en la familia y tuvo que escoger, y vino la persecución y entonces ya la persona ya se rindió y hasta ahí llegó y tropieza. La palabra dice que tropieza por causa de la persecución. Ahora, el que fue sembrado entre espinos es el que entendió la salvación y recibió a Cristo en su corazón, pero su corazón ama más las cosas materiales e incluso pone a otras personas como prioridad en su vida. Aquí entran los que anteponen a su familia por encima de Dios. Incluso entra también los que anteponen su propia vida por encima de Dios, porque ahora está muy de moda que las personas de 15 años para arriba pongan en los estados: ámate a ti mismo, lo más importante es cómo te sientas contigo mismo y el amor propio y amarse mucho y que no le haga ningún bien a nadie, porque lo más importante es que usted se haga bien a usted mismo. Y ahora existe demasiado la exaltación al yo, demasiado. Pero en Mateo 10:37 dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, también en la palabra dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El segundo pozo es recibir la semilla apostólica. Este pozo ya requiere más entendimiento y requiere al Espíritu Santo. Una persona con hermenéutica no va a entender este pozo. Una persona con métodos de hombres, con métodos inductivos o deductivos, no va a entender este pozo. Si no es el Espíritu Santo el que cala en el corazón de la persona, no puede recibir la revelación, no puede recibir lo que el Espíritu Santo trajo a la iglesia con la función de su palabra. Y para esto hay numerosos ejemplos en la Biblia. ¿Perdón? No, todavía no. Ok. Dice: la semilla en este caso
es la cobertura apostólica, lo que conlleva formación, disciplina, paternidad e identidad. A través de esta semilla se pone el fundamento, es decir, la raíz que le faltó al que fue sembrado entre pedregales. Esto es necesario para ser parte de la familia de Dios. Ahora, en el mundo atacan demasiado a la palabra apostólica, atacan demasiado a esta semilla porque dicen que no hay que poner la mirada en los hombres sino solo en Dios. Y estos son los mismos que dicen que no es necesario congregarse, que no es necesario ir a una iglesia, pero lo que no se ha entendido es que la semilla, la piedra angular de la cobertura apostólica es el mismo Señor Jesús, el cual es el fundamento de la iglesia, que a su vez dejó el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Cuando lo tengan me avisan, si alguien me lo puede buscar para que lo lea. Sí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora lea el 19. Voy. Okay. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, aquí entendemos de que es necesario el fundamento de los apóstoles y profetas para ser parte de la familia de Dios. No basta solamente con haber recibido a Cristo en el cuarto y haberse quedado encerrado ahí de por vida. Hay que ir a la iglesia y ser formado. El ser humano desde que nace tiene la semilla de la rebelión. Esto, los que ya son más veteranos en la iglesia entienden a lo que se refiere. Todos los seres humanos tienen en su interior esa semilla que adquirió el hombre a la hora de pecar. Pero Cristo vino a desplazar esa semilla. Tiene que ser arrancada, porque esa semilla lo que da por fruto es el pecado. Esa semilla lo que da por fruto es el pecado. El libre albedrío es el tallo de ese árbol. Y ese árbol tiene que ser arrancado. Esa es la labor profética, como dice en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Ahora, eso es el profeta que viene con el hacha a chapear el lugar, a agarrar y arar la tierra, a quitar esos pedregales que hay, a quitar esas piedras para que la semilla no caiga en pedregales. Para eso se ara la tierra, y ese no es un proceso bonito. Ese es un proceso en el que ahí van a ir muriendo gusanos, ahí van a ir muriendo toda clase de bichos que están escondidos ahí en la tierra. Hay que ir suavizando la tierra. Después dice para edificar y para plantar, que ahí es donde viene la labor apostólica. Una vez hecho esto, llega el apóstol a edificar y plantar. Sin embargo, la autoridad es una semilla que no todos reciben, ya que al haber estado toda una vida con la semilla de rebelión, recibir la semilla de autoridad es un choque enorme para la persona. Más habiendo tantos casos últimamente de apóstoles que resultaron ser malos sembradores. Dios los llamó y les dio ministerio, pero ellos se abusaron. Pero no por eso es que el apostolado es falso. No por eso significa de que los apóstoles son malos. Es como decir que porque hay un montón de agricultores que no hicieron bien su trabajo y no cosecharon nada, el oficio de agricultor es falso.
Es como decir, la misma analogía, es como decir que ya nadie puede ser agricultor. Pero no, lo que Dios hace es lo que dice en Mateo 21, del 40 al 44, que dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? O parafraseando, ¿qué hará a aquellos agricultores que fallaron, que no lo hicieron bien? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pero esto no significa que la semilla sea mala. Eso no significa que la cobertura apostólica sea mala. Que han habido malas coberturas apostólicas, es cierto, pero lo que va a hacer el Señor es que va a desplazar a esos que no dieron correctamente la cobertura, que no pusieron correctamente el fundamento, y pondrá unos que sí lo hagan. Porque la autoridad es el Padre Celestial, y en quien Cristo edificó la iglesia, como lo dice en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, subraya esto, mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí Jesús no se estaba refiriendo a que iba a edificar la iglesia en Pedro, sino que Pedro llevaba la semilla en la cual iba a edificar la iglesia. O sea, el Padre Celestial. Jesús iba a edificar la iglesia en el Padre Celestial, pero Pedro iba a ser el encargado de establecer esta roca, es decir, la autoridad del Padre. De aquí sale la primera labor apostólica registrada en la Biblia. E igual que en el caso anterior, los tipos de tierra constituyen los que no entienden la autoridad. ¿Eso cuál sería el primer tipo de tierra? Los que fueron sembrados junto al camino. Los que no entendieron la autoridad está en 1 Samuel 15:10, del 10 al 11, que es el caso de Saúl. Él no entendió la autoridad. Este era el tipo de hombre que cuando tenía que hacer algo, no lo hacía, y cuando no tenía que hacerlo, lo hacía. Entonces siempre estuvo ajeno a entender la voluntad de Dios. Dice la Biblia que por su celo por la casa de Dios, mató a los gabaonitas y rompió un pacto. O sea, que no entendió el celo de Dios, no tenía entendimiento sobre la autoridad. Entonces, eso es un ejemplo de una persona sembrada junto al camino. Otro ejemplo, Génesis 25:31. El caso de Esaú. Él también despreció el regalo de ser primogénito y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él tampoco tuvo entendimiento de la importancia de la autoridad. Después están los que la reciben con gozo momentáneamente, pero la persecución les quita la fe y hablan mal de la autoridad. Esos son los sembrados en pedregales. En Mateo 26:69 se ve un caso, que es el caso de Pedro. Pedro le dijo al Señor: Señor, yo hasta mi vida te daré. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y después, cuando vino la persecución y Jesús fue arrestado, andaba negándolo y maldiciendo
hablando mal de la autoridad. Y Juan 20, 25 al 29, el caso de Tomás, una persona que también caminó con Jesús y después cuando resucitó, llegaron y le dijeron, el Señor volvió, ha llegado el avivamiento. No creo. Ha llegado lo que el Señor dijo, ha llegado lo que prometió. No creo yo, hasta que no lo vea con mis propios ojos, yo no voy a creer. Por la persecución, él dijo, hasta que yo no toque con mis manos los huecos de las manos del Señor y el hueco de su costado, yo no voy a creer. Y Jesús le dijo, tú ciertamente viste y creíste, pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Después están los que están con la autoridad un tiempo hasta que pierden de vista la autoridad y se afanan con las cosas de este mundo. Ese es el caso de Segunda de Reyes 5:20. Este tipo de personas están con la autoridad un tiempo y se sujetan a la autoridad un tiempo hasta que ven una oportunidad en la que la pueden usar como trampolín para su propio beneficio. Y entonces ahí se salen por completo. Y este es el caso de Jesse, que él usó al profeta como trampolín para que Naamán le diera plata. Entonces llegó donde Naamán y le dijo, el profeta me ha mandado, Eliseo me ha mandado a decirte que llegaron unos muchachos y ahora sí necesitan la plata que le ofreció. Y después de eso, agarró la plata, la escondió, se la dio a los muchachos para que se la guardaran. Y llegó donde Eliseo y le dijo, Eliseo, ¿a dónde andabas? En ningún lado. Y le dice Eliseo, que mi corazón no estaba contigo cuando fuiste y le dijiste a Naamán esto y esto y esto. Ahora pues que la lepra de Naamán se te pegue a ti. Y quedó blanco como la nieve. Después están los que son buena tierra, amén, porque entienden la autoridad, tienen fe aún con la persecución, son fieles hasta el final y dan mucho fruto. Segunda de Reyes 2, del 1 al 10. El caso de Eliseo, un hombre que tuvo fe aún con la persecución, que Elías llegó y le dijo, vete. Y Eliseo dijo, vive Jehová que no te dejaré. Y le dijo otra vez, lárgate. Y le dice, vive Jehová que no te dejaré. Vea, ahorita vengo, váyase para allá y yo tengo que ir a este monte un momentito. Vive Jehová que no te dejaré. ¿Se imagina un cristiano en estos tiempos haciendo eso? Y él le dice el líder, ay, no lo mete a un chat. Ay, ¿por qué no me metieron? Ay, no. ¿Cuántos dicen, vive Jehová que yo voy a ser partícipe de esta obra que Dios está haciendo en esta iglesia? Vive Jehová de que yo no me voy a perder ningún culto. Vive Jehová de que yo voy a hacer todo lo posible para ir a todo lo que yo pueda en este ministerio. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Fue fiel hasta el final y dio mucho fruto. ¿Qué obtuvo él? La doble porción. Después está el ejemplo de Números 14, del 2 al 10. El ejemplo de dos hombres, dos muchachos, que se enfrentaron a un país de más de 3 millones de personas. Y todos querían hacer una ley nacional de no atacar, de quedarse pasivos, de quedarse ahí incrédulos. No, hagamos nuestra ciudad afuera de la tierra prometida. Y ellos rasgaron sus vestiduras y dijeron, no, porque Jehová está con nosotros y podemos vencer esos gigantes. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Ven, estos dos jóvenes, Dios no les había hablado. Ellos no habían escuchado la voz audible de Dios que les dijo, vayan y tomen esa ciudad, sino que fue Moisés
el que había dado la palabra de parte de Dios, y ellos creyeron a la autoridad que había recibido esa palabra de parte de Dios, y por esto ellos dos fueron los únicos de ese país en entrar a la tierra prometida. Los demás pasaron otros 40 años en el desierto y finalmente murieron. Pero después, el fruto de Josué y Caleb fue no solo que entraron a la ciudad, no fue solo que entraron a la tierra prometida, sino que derrotaron a todos los pueblos y todas las ciudades que habían en ese lugar por escuchar la palabra de Jehová, tener fe y ser fieles hasta el final. Por último, está el caso de 1 Samuel 24 del 1 al 7. Que este es el caso de un hombre un muchacho igual, un joven, que desde muy joven fue ungido y le dieron un llamado y un ministerio. Y ya él tenía un ministerio, ya había llegado un profeta y le había dicho: tú vas a ser líder en esa iglesia. Y entonces él estuvo así, con el líder principal de ese momento. Si eso pasara ahorita, más con el caso de Saúl, que era un hombre que ya estaba desechado por Dios, un impío que no entendió autoridad, que ya Dios lo había desechado y todo, que estaba endemoniado tras de eso. Lo llamaron a David para que tocara el arpa delante de Saúl porque era un endemoniado. Y 2 veces trató de matar a David con una lanza mientras él estaba tocando el arpa. Y las 2 veces se lo capió David, se lo esquivó. Y a partir de ese momento dice la Biblia que se convirtieron en enemigos. Pero no por parte de David, sino que Saúl le empezó a dar cacería. Y en 1 Samuel 24, del 1 al 7, ahí describe de que mientras Saúl estaba tratando de ir a cazar a David para matarlo, Jehová entregó a Saúl en manos de David para que hiciera con él como bien le pareciere. Y estaba Saúl dormidito ahí, apenas descansando para levantarse a matar a David. Y entonces David vio la oportunidad y le dijeron sus generales: ahí tienes a Saúl, mátalo. Y él dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Ese reconocimiento de la autoridad pocas veces se ve en el mundo, pocas veces. A pesar de que ya había caído de la gracia de Dios y a pesar de que era un impío Saúl, David reconocía el manto de autoridad que portaba Saúl. Y después de que Saúl se despertó y salió, David le salió al encuentro y se arrodilló delante de él y le dijo: no te maté, Dios me libre de hacerte algo. Y este hombre, este muchacho David, los frutos que dio después de esto, gracias a esto, es que actualmente es el mejor rey de Israel registrado en la historia. Y dio mucho fruto, tanto así que se conoce como el rey que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Muy bien. ¿Cuántos quieren ser buena tierra? Amén. Ahora, el Señor, cuando me explicó esta palabra, me la explicó referente a las 3 identidades del cristiano. La primera identidad es la identidad de redimido. ¿Cómo sabe una persona que es redimida? Si usted se muere ahorita, se va para el cielo o para el infierno. Si una persona sabe en su corazón de que es salvo, tiene identidad de redimido. ¿Okay? Después está la de hijo. Y redimido y hijo son 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: los que hacen la voluntad de mi Padre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se sabe que alguien es hijo? Porque hace la voluntad del Padre.
Entonces, la primera semilla, el primer pozo para la primera semilla es de redimido. El segundo es someterse a formación, por así decirlo, la crianza del Padre. Entonces, esa es la parte apostólica de la autoridad. Ahora, para este tercer pozo, es un pozo mucho más profundo, el cual es la tercera identidad del cristiano y en la que pocas iglesias han logrado entrar, que es la de esposa. ¿Cómo se sabe que se es esposa? Cuando se tiene todo por basura con tal de ganar a Cristo. Esa es la que es esposa, que ya no importa nada más, que ya no le importa nada más, puede morir en este momento y muere feliz. Puede venir persecución en este momento y la recibe con gozo. Cuando una persona lleva mucho tiempo en el Evangelio y sigue siendo la misma, tal vez sea porque fue mala tierra en alguno de los puntos anteriores. Pero lo que es seguro es que si no se fue buena tierra para estas semillas, jamás se podrá ser buena tierra para esta. Si no fuiste redimido, no podrás ser hijo. Y si no fuiste hijo, no podrás ser esposa. El cristiano tiene una lucha interna que la mayoría de las personas nunca termina de ganar. De hecho, hay iglesias que enseñan como doctrina que es imposible ganarle a la carne. Enseñan que siempre vamos a pecar y que lo que hay que hacer es tratar de siempre hacer la voluntad de Dios. Pero dígame una cosa, ¿qué esposa trata de serle fiel a su marido? Si usted está en planes de casarse y le dice a su pareja, yo voy a tratar de serle fiel, no se casa. Mejor no, si van a esas condiciones, mejor no se case. Esta es la razón por la cual la iglesia no ha causado un impacto donde está. Las iglesias crecen en miembros, pero menos de la mitad son salvos. La mayoría son mala tierra, como lo dice la parábola del sembrador, ya sea por ignorantes, cobardes o interesados. O sea, ignorantes junto al camino, cobardes en pedregales, interesados entre espinos. Para hacer buena tierra, para la última semilla, es necesario ya haber sido formado, que no haya voluntad propia y que la carne ya esté crucificada. En este punto y solo después de esto, solo después de ese punto, empieza el verdadero caminar del cristiano. Entonces, hay personas que llevan 30 años en el ministerio siendo cristianos y todavía no han empezado a caminar en Dios. Y hay gente que ha estado en el evangelio por más de medio siglo y nunca se acercaron siquiera a hacer buena tierra para la segunda semilla. Para hacer buena tierra en esta semilla se tiene que perder la fe en la carne y empezar a tenerle fe al esposo. Hay gente que cree que tiene fe en Dios, pero si le preguntan si ya es santo, lo niegan, diciendo la frase, nadie es perfecto. Casi como si se estuvieran defendiendo, diciendo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Usted es uno de los santos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús dijo, sed santos como yo soy santo. Esto no es un consejo ni una sugerencia, es una demanda que hay sobre la iglesia, sobre la esposa. Nosotros no podemos ser pecadores cuando ya tenemos la sangre de Cristo. Y todavía peor, dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo le he preguntado a líderes de iglesias que qué significa esto y me dijeron que era una sugerencia. Me dijeron que era un consejo.
que Jesús estaba dando un consejo. Me dijeron, parafraseado se lee así: intenten pues ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así me lo leyeron. Gente con títulos teológicos, ¿para qué le sirve ese título? Porque intentando se verá al infierno. Es decir, que la verdadera fe en Dios es saber que no volveremos a pecar, porque ahora está el Espíritu de vida en nosotros y la sangre de Cristo nos limpió de todo nuestro pasado. Si el árbol de la ciencia daba como fruto el pecado, el árbol de la vida quita todo pecado y ya el pecado no forma parte de nosotros. Esta semilla es la más importante de todas, pues Jesús vino en carne propia a dar el ejemplo vivo de cómo ser buena tierra para esta semilla. En Juan 12 del 49 al 50 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Efectivamente, si nosotros tratamos por nuestras propias fuerzas, nunca lo vamos a lograr. Pero Jesús logró llevar una vida perfecta gracias al Padre. Hay personas que dicen que Jesús fue perfecto porque Él era Dios. Pero si Jesús hubiera echado mano de su divinidad para llevar una vida perfecta, el sacrificio no hubiera sido válido. Él no fue perfecto por ser Dios. Al contrario, en la condición de hombre llevó una vida perfecta. En la condición suya y en la condición mía logró llevar una vida perfecta sin errores. ¿Cómo hizo eso? Porque la doctrina universal de este globo terráqueo es: nadie es perfecto. Pero Cristo vino a dar otra doctrina: el Padre sí es perfecto. Por eso cuando le dijeron maestro bueno, Jesús dijo: bueno solo Dios. Porque por nuestros propios medios no tenemos cómo. Pero nosotros no debemos creer que en algún momento vamos a pecar. La fe es lo opuesto. La fe es lo contrario. No volveremos a pecar porque ahora caminamos conforme al Espíritu. Y si en algún momento le creemos al diablo que somos pecadores, estamos abriéndole una puerta a través de la incredulidad a la carne, para que esa carnota se baje de la cruz y volvamos a pecar. Si usted va todo el camino, voy a fallar, va a fallar. Porque estás llevando una vida de fe a la carne. Estás llevando una vida de fe de que vas a pecar en algún momento. Es más, hay gente una persona que está en el mundo no puede concebir una vida en la que él no vaya a mentir, en la que él no vaya a pensar nada impuro. En la que una persona que no tiene el Espíritu Santo, una persona que no tiene esa relación íntima con Dios, no puede imaginarse un día en el que vaya a hacerlo todo perfecto. En cambio, una persona que ya tuvo un encuentro con Dios y ya fue lleno del Espíritu Santo, no puede imaginarse un día en el que vaya a volver a mentir. No puede imaginarse un día en el que vaya a volverse a acercar al pecado otra vez. Una persona llena del Espíritu de Dios trata de entrar a una cantina y siente que se vomita. Una persona que tiene al Espíritu Santo trata de ponerse un cigarro en la boca y se vomita. Una persona que está llena del Espíritu de Dios trata de pecar y no va a poder, porque tiene un sistema inmunológico creado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no vamos a volver a pecar si nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Pero debemos ser guiados por el Padre para ser hijos de Dios. Es decir,
Para explicar esto de la tercera semilla más claramente, la primera es cuando les predican de salvación y reciben esa palabra, pero llegan a la iglesia como en blanco, ¿verdad? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora viene la segunda semilla, hay que ser formados. Entonces, la segunda es cuando ya pasa la parte de formación. Pero Eliseo, cuando se fue Elías, no se quedó con la segunda semilla. Ahora le tocaba a él escuchar la voz de Dios. Ahora le tocaba a él convertirse en sembrador. Ahora le tocaba a él caminar como esposa. Ahora le tocaba a él escuchar la voz diciente de Dios, la palabra diciente de Dios. Una cosa es escuchar la palabra de salvación, otra cosa es escuchar la palabra de la autoridad, y otra cosa es ya tener las dos anteriores para que el mismo Espíritu de Dios te hable al oído y usted pueda identificar la voz de Dios y usted sepa que ya no es usted mismo hablándose a usted mismo, sino que es el Padre hablándole a usted para que pueda llevar una vida como Cristo la llevó. Y como dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay personas que me han dicho, pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Cómo usted se va a decir perfecto? Y la palabra dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, ¿por qué? Porque no tienen al Espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice: mas vosotros no vivís según la carne, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si no me creen de que una persona que vive en Cristo va a tratar de pecar y no puede, acompáñenme a 1 de Juan 3:6. Cuando lo tienen me dicen aleluya. Amén. 1 de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Que no hay justo ni aun uno. Sí, hay un justo de justos que nos puede hacer justos en él. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Nosotros tenemos que manifestar esta palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y la palabra en Romanos 8 dice, en Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no hay que tenerle temor a la carne, ya no hay que creerle esa mentira al diablo. No le hagas promesas a Dios que sabes que no vas a cumplir. No le hagas promesas a Dios que sabes que vas a volver a pecar, sabes que vas a volver a lo mismo. ¿Cuántas veces no le has pedido perdón a Dios una y otra vez y has vuelto a lo mismo? Una y otra y otra y otra vez, porque eres imperfecto, nadie te aguanta, nadie te soporta. Pero el Señor puede hacer algo en nosotros. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recítenle esto a los que dicen que todos son hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que siente en su espíritu que ya no puede pecar sabe que es el Espíritu Santo que lo ha limpiado y que tiene un sistema inmunológico que va a repeler todos los ataques que vengan del enemigo, porque tentaciones siempre van a haber. Y Jesús fue tentado en todo, pero en nada cayó. Él fue perfecto. Y como lo logró, es de la misma forma que IAP Mundial lo va a lograr. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Para los que son sembrados en pedregales, sí, vamos a padecer. Sí, vamos a padecer, pero vamos a padecer felices, porque nuestro tesoro no está aquí en la tierra. Nuestro tesoro no está aquí, no está con la familia. Hay personas que han puesto en el Facebook y en Instagram y en sus estados de WhatsApp por todo lado, mi familia es mi motor. Si tu familia es tu motor, estás perdido. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Ya el pecado no tiene ni arte, ni parte, ni suerte con nosotros. Y es tiempo, y ha llegado el tiempo, y la hora es de que nosotros empecemos a creer verdaderamente como tiene que ser. Ha llegado el tiempo, y la hora es de que las personas de esta iglesia, que IAP Mundial sea punta de lanza, sea baluarte para las personas que van a venir, para que nosotros demos demostración de espíritu y de poder. Aleluya. Está sirviendo a la escuela apostólica, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que corregir. Amén. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hay que corregir? Para los predicadores, la parte de la visualización, donde
donde tienes el auditorio, no es solamente para acá, sino en todo. Acuérdate que hay una cámara también y que hay hermanos que son parte del pueblo. Amén. Entonces son cosas que hay que corregir, que hay que tomar en cuenta. Y al final, cuando estabas en toda la unción y todo lo demás, ¿qué pasó con la administración? Entonces es ahí donde desde el 15º piso pero para eso es la escuela apostólica. Así que vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando. Amén. Entonces, esta es una palabra de exhortación, esta es una palabra de levantamiento, pero es una palabra de motivación también para usted, para que usted sepa, usted entienda dónde es que está usted ubicado. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y voy a tratar de agarrar esa unción que le cayó a José Pablo. Amén. Porque una cosa es estando uno allí sentado, otra cosa es estando acá, en el puro foco donde está la unción de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos declarando, Señor, oh Dios, ahora por el poder de tu palabra, Padre, que nosotros, Señor, oh Dios, no somos como aquellos que le damos chance a la carne. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a hacer un fluir completamente diferente en esta casa, en esta iglesia. Tú vas a hacer algo diferente. Tú vienes haciendo algo diferente. Tú estás levantando ministerios. Tú estás levantando, Padre de la gloria. Yo vengo tomando, Señor, del depósito de esa unción, de esta palabra aquí ahora, y sembrando la semilla en el corazón de cada uno ahora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y vengo declarando aquí ahora, tú subes, sube tierra ahora. En el nombre de Jesús, ya es el tiempo. Si tú sientes que estás en la primera semilla, ahora es el tiempo que subas a la segunda y ahora a la tercera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ese ambiente profético donde el enemigo ha querido meterte y quiere meterte dentro del pecado, todo eso ahora sale y se va. Tú tienes ahora la potencia, tienes el Espíritu Santo dentro de ti para repeler ahora todo ataque a tu carne. Porque ahora es ahora y no después donde esta iglesia va a subir al nivel de esposa. Es a la esposa a quien se le dan los recursos, es a la esposa a quien se le da anillo, es a la esposa a quien se le da provisión, es a la esposa, es a la esposa, es a la esposa, es a la esposa. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, siembra la semilla, Señor, de tal forma, Padre, que fructifique al 30, al 60 y al 100 por uno ahora, por el poder de tu palabra. Ahora se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Y tú hoy, el Espíritu Santo de Dios te hace nacer, viene plantándose la semilla espiritual en tu corazón. No digas yo no soy nadie, no digas yo no tengo, no digas yo no soy, por el que el Espíritu Santo va a hacer algo tremendo en tu corazón, va a hacer algo tremendo en tu vida. Recibe el soplo del Espíritu Santo aquí ahora, en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Oh, Shakabarabasaya Rabasía. Ahora
Ahora, recibe la semilla, recibe la semilla. Tú dices, no, Señor, es que yo no he ido a la escuela, es que yo no pude ir al colegio, es que yo no he podido tener formación. Recibe la palabra apostólica para ser formado, recibe la palabra apostólica para ser formado. Oh, shaka barraba sakaya andarabaseya rabasía. Algunos han dicho, ay, el apóstol se murió y con él lo apostólico. Qué equivocados que están. Aleluya, aleluya, aleluya. Viene la era apostólica sobre esta iglesia. Viene la era apostólica sobre este lugar. Viene la era apostólica sobre este lugar, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús.